Bien, vamos a comenzar la clase del día de hoy. Tenemos que, en la clase pasada, en la clase anterior, estuvimos hablando sobre las reacciones. Ya vimos el tema, este tema número 2 se habla sobre reacciones y reactores. ¿Sí? Son las reacciones, ya lo vimos y vimos que es la velocidad de reacción, ¿sí? Que uno aparece mientras otro desaparece. Esto es la velocidad de reacción. Habíamos hablado de las clases de reacciones homogéneas o heterogéneas. Las homogéneas que ocurren en una sola fase y las heterogéneas que ocurren en varias fases. Estuvimos viendo inclusive te hicieron algunos cálculos para determinar el orden de reacción, la pendiente, la velocidad media, ¿sí? En que la pendiente es bueno, nosotros determinamos el orden de reacción buscando una gráfica, si vemos que las condiciones, las diferentes condiciones, si es el logaritmo natural o si es el inverso de la concentración o es el valor de la concentración con respecto al tiempo, nosotros podemos identificar en qué momento o en cuándo tenemos un orden de reacción 0, 1 y 2. Y que al final quedamos haciendo un ejemplo y que ustedes lo resolvieron y lo pudieron presentar allí en las láminas, ¿no? Entonces, ahora ya vimos reacciones, ahora vamos a ver los reactores. Los reactores, ¿sí? Los reactores son la vasija donde ocurre la reacción, es decir, el recipiente. Si seguimos con los ejemplos de una taza de café en la cual le añadimos azúcar, y habíamos dicho en la clase pasada que en esta taza de café sin dulce comenzamos a echarle azúcar, entonces comienza a hacer la reacción. Aquí el reactor sería la taza de café y los reactantes serían el café, un líquido, y el sólido que estamos agregando, que sería el azúcar. Como eso se están diluyendo, se está disolviendo allí, entonces lo que ustedes están viendo es una reacción allí que está ocurriendo, una reacción homogénea. Es una reacción que se está dando en ese recipiente que le llamamos. Eh, entonces, en estos reactores, este es el reactor en el cual vamos a tener un volumen, ¿sí? Un volumen, una dimensión. Con este volumen y una altura podemos calcular el área y con dentro de eso, nuevamente el ejemplo del café, tendríamos un café allí. ¿Qué viene entrando? Va entrando un caudal al reactor, va entrando un caudal. Y finalmente lo que vamos a tener allí es, aquí va a ocurrir entonces nuestra reacción. Profe, ¿podría repetir? Es que no se le escuchó. Sí, yo estoy viendo que acá me sale que estoy tratando de, 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 de conectarme con mi celular para saber en qué momento tiene problemas y en qué momento no. Sí, lo que quería decir o lo que quiero decir, que esta parte es bien importante, es que sí, siempre a esta hora hay problemas de la señal. Que nosotros tenemos actividad, nosotros vamos a tener un caudal de entrada y un ¿sí? ¿Se ve la pantalla ya? Sí, pro.
La del PDF, profe. Perfecto. Ese es el PDF. El PDF. Un momentito. Bien. Sí, que se me mal. Hay un valor de Q por C sub 0. Bien. Esto que nosotros tenemos por balance de masa, cuando nosotros hablamos en mecánica de fluido, que decíamos flujo másico, era el caudal por la concentración, ¿sí?, que entraba menos lo que salía, era igual a lo que se acumulaba en el sistema. Eso lo vimos en hidrología, lo vimos en mecánica, se vio en mecánica de fluidos, en hidráulica. Nosotros hacíamos continuidad en el sistema. Aquí en este caso, el balance de masa es que lo que entra, si existe aquí, si no se está, por ejemplo, subiendo los niveles de esto, no se está acumulando, significa de que lo que entra va a ser igual a lo que sale. Si está perdiéndose, entonces lo que entra es menor de lo que sale, entonces va a ir perdiéndose. Eso es como quien dice en esta ecuación que tenemos aquí. Esta ecuación representa o equivale lo que se esté acumulando en todo el sistema, en este sistema completo. La entrada va a ser igual entonces a la concentración. En realidad, la acumulación es el cambio de concentración que tenemos con el tiempo multiplicado por el volumen que tengamos en el reactor, ¿sí? Y la entrada va a ser igual a la concentración por el caudal. ¿Cuál concentración? La concentración de entrada. ¿Cuál caudal? El caudal de entrada. Menos que tenemos en la salida sería la concentración que tenemos dentro del reactor multiplicado por el caudal, ¿sí?, más la tasa de generación o menos la tasa de generación. En este caso, a diferencia de lo que nosotros veíamos en hidrología o en mecánica de fluidos, si ustedes se acuerdan en hidrología, los que dieron el curso de hidrología, que estuvieron viendo que en la ecuación de Puls, casi al final del semestre, cuando hablábamos que un embalse, que lo que entraba menos lo que salía, era lo que se acumulaba. Cuando estuvieron también viendo en mecánica de fluidos, también veíamos algo como esto. Entonces, de lo que entra menos lo que sale, va a ser igual a lo que se está generando. Esto va a ser igual a esta tasa de generación. Pregunta hasta ahora. ¿Cómo tenemos allí? Entonces nosotros, o cómo resolvemos esto. ¿Sí? Y que va a depender, que la velocidad de reacción depende, recuerden, depende del orden de reacción y depende de nosotros, esa R sub C o RC, que es el cambio de concentración con respecto al tiempo, ¿verdad?, va a ser igual a una constante K multiplicado por C elevado a N, en donde N sería el orden de reacción y la K dependería de cómo calculamos entonces esa orden de reacción. Bien.
ahora que quiero presentar. Hay problema de la internet. Estamos bien, estamos bastante bien. ¿Cambió la pantalla a la pantalla blanca? Todavía. ¿Ya? Avisa. Todavía. Todavía no, profe. Todavía no, profe. Sí, ya me di cuenta que hay una señal mala. Me avisan. La avisamos, no se preocupe. Nada todavía. Extraño. Ya sé por qué. Debe estar saliendo. Ahora sí, ¿Ah? profe. Ahora sí. Ah, ya. Yo vi que debe estar saliendo, sí, ya está acá en la pantalla. Bien, bien. Lo que estábamos conversando hace un momentito era que el caudal de entrada multiplicado por la concentración de la entrada dentro de lo que se conoce como reactor, que ya les mencioné, que es una vasija donde ocurre la reacción. Eso es lo que es el reactor. Dentro de ese reactor, la capacidad que nosotros tenemos es para poder determinar esta V, ese volumen. Este caudal, usted lo tiene porque miden la cantidad de agua en la cual va a entrar al sistema. Esta concentración, ustedes también la midieron o la miden o determinan de cuál es la concentración que yo necesito tratar. Supongamos que es un agua residual que viene que se está, o un agua potable, entonces ya yo conozco esa concentración. Esa concentración podría ser la concentración de oxígeno, la concentración de DBO, la concentración de microorganismos, es decir, es una concentración, ¿sí? Una calidad de lo que tiene el agua. Y el caudal ya lo hemos medido. Este caudal, como hemos mencionado, que en nuestra vasija lo que va entrando mantiene el mismo nivel, eso hace significarle a ustedes que lo que entra es igual a lo que sale. Es decir, que el caudal aquí que tenemos de entrada va a ser igual al caudal que tenemos en la salida para que esto se mantenga.
¿Estamos de acuerdo? Ah, bueno, que este caudal es igual a este para que exista la continuidad. Si esto no existe, eso significa que el agua o se sube o se baja. Si no, si el caudal de entrada es diferente al caudal de salida. Si esos caudales son diferentes, entonces aquí también va a haber una diferencia. Entonces, esta concentración, ¿cómo la obtenemos? Pregunto yo. ¿Cómo sacamos esa concentración? Chicos, Según lo que nos dice la norma de calidad, profesor, para el agua potable. perfecto, correcto. Ya sea que sea norma de agua potable o norma de aguas residuales, esa es lo que le está diciendo la norma. Si usted tuviera una concentración, por ejemplo, de 500 miligramos por litro en la entrada, una concentración de entrada y una concentración de salida, la norma se la va a decir y le va a decir que usted, vamos a suponer que necesita que eso tenga 50 miligramos por litro. Entonces, esto se lo da la norma, esto se lo da ¿a quién? El laboratorio. Esto es la norma y esto es el laboratorio. ¿Sí? En este laboratorio le ha dicho a usted cuánto es cuánto es el valor que tiene llegando. Y esto es lo que le dice a usted, es cuánto usted necesita tener en eso. Y la eficiencia que usted va a tener de esa operación va a ser la diferencia de la entrada de la salida. O sea, la concentración de la entrada menos la concentración de la salida dividido entre la concentración de la entrada multiplicado por 100. Esa va a ser la eficiencia que usted requiere en ese sistema. ¿Sí? Bien. Ahora nosotros estamos hablando de, de este principio de balance de masa que lo vimos hace un rato en la imagen. Entonces, la entrada es esto que tenemos aquí. Esto que está aquí, esta sería mi entrada. Esta es la salida. Esto es lo que tengo dentro del sistema. ¿Sí? Entonces, ¿qué está asumiendo esto? Que la concentración de inicio, ¿verdad? Y aquí tenemos una concentración C, que es diferente, esa C es diferente a la concentración de entrada. Es decir, que aquí pasó algo, o se redujo, o esa concentración se redujo, que lo que significa para nosotros es que ese valor de K va a ser negativo, que porque se estuvo disminuyendo, y o se aumentó. Si aumentó, si esa C aumentó, finalmente significa que mi valor de K fue positivo. Es decir, que estaba aumentando la concentración a medida que iba pasando el tiempo. Bien, entonces, si nosotros tenemos eso, que el cambio de concentración, ya voy a mejor borrar eso. Aquí tenemos nosotros que nuestro cambio de concentración, como ya les mencioné hace un ratito, que el cambio de concentración con respecto al tiempo no se me borra esto.
tenemos aquí que el cambio de concentración con respecto al tiempo multiplicado por el volumen va a ser igual, aquí lo que, al caudal por la concentración menos el caudal por la concentración de la salida más la generación. Si nosotros decimos, por decir algo, menos RC, significa que hay una tasa de generación negativa. Es decir, que allí se está reduciendo. Como en el caso de que si yo tengo microorganismos aquí y yo quiero que entonces ellos comiencen a reducirse, entonces esa tasa de crecimiento sería negativa. Bien. Yo tengo ahora que el cambio de concentración con respecto al tiempo multiplicado por el volumen debe ser igual entonces al caudal por la concentración en la entrada menos, esta es la concentración inicial, menos el caudal por la concentración en la salida, ¿sí? Más la generación. La generación más R. Que R es la tasa de generación que en la clase pasada vimos que es el cambio de concentración con respecto al tiempo y que esto es igual a K por C elevado a la N. Si recuerdan, N es igual a 0, 1 o 2 y que K va a depender de la curva o de la tasa del orden de reacción. Si el orden de reacción es 0, vamos a tener en una gráfica de concentración versus tiempo la pendiente de esa línea. Si tenemos en una gráfica de logaritmo natural de concentración versus tiempo una línea recta, significa que tenemos un orden 1. Y si tenemos entonces en una gráfica de 1 sobre C una línea recta, nosotros vamos a tener aquí la pendiente que es la concentración. Bien, perdón. La pendiente es la tasa, esta tasa de velocidad y esta es la velocidad de reacción. Entonces, si nosotros colocamos este término que está aquí en este valor que está acá, nosotros vamos a tener que el cambio de concentración con respecto al tiempo multiplicado por el volumen es igual a Q por C sub 0 menos Q por C más K por C elevado a la N. Ahora, si nosotros tenemos un orden de reacción 1, entonces esto sería igual a dc dt por v, que es igual a q por c sub 0 menos q por c más k por c. Acuérdense que n sería igual a 1. Si yo paso este volumen para acá, tendríamos que el cambio de concentración con respecto al tiempo es igual a Q sobre V por C sub 0 menos Q sobre V por C más K por C. De aquí entonces, nosotros tenemos que caudal es igual a volumen entre el tiempo, ¿verdad? Por lo tanto, si nosotros pasamos ese tiempo para acá y el caudal para acá, vamos a tener volumen sobre caudal. Así que aquí tenemos esto que está aquí, que es caudal sobre volumen, que es el inverso de este valor que está aquí. 1 sobre T es igual a caudal sobre volumen. Por lo tanto,
el cambio de la concentración con respecto al tiempo va a ser igual a 1 sobre T por C sub 0 menos vamos a dar hasta ahí. Pero esto que está aquí es el inverso del tiempo, al igual que este valor que está más abajo. Si nosotros decimos que lo que entra es igual a lo que sale, ¿sí? Si lo que entra es igual a lo que sale, significa que el caudal de entrada es igual al caudal de salida. Y que aquí en este reactor, el cambio de concentración con respecto al tiempo, ¿a qué es igual? Si no hay acumulación, entonces esto va a ser igual a 0. Así que lo que hay aquí va a ser igual a 0. Entonces, si nosotros teníamos dC, dt es igual a Q sobre V multiplicado por C sub 0 más K por C menos Q sub V por C. Vamos a llamarle C, vamos, sí. Y esto entonces, este término es igual a 0. Yo tendría aquí entonces, porque esto es porque no se está acumulando, ni se sube, ni se está bajando el nivel en el sistema. Es decir, que ese es un sistema estable. ¿Sí? Al tener este sistema estable, nosotros podemos decir que esto es igual a 0. Así que esto va a ser igual. Y habíamos dicho que este es el inverso del tiempo, sería C sub 0 entre T más K por C menos C entre T. Si despejamos esto aquí, vamos a tener entonces que C es igual a C sub 0 entre 1 más K por T. Es decir, yo paso bueno, aquí hay un signo al revés. Vamos a hacerlo mejor. Aquí estamos asumiendo que K, estoy asumiendo que K es positiva. Si K es negativa, es que existe una desaparición de la especie C. O sea que C al final, que la C, el valor de C es menor de C sub 0. ¿Eh? O que C sub 0 es mayor que C. Bueno, en el caso... ¿Eso es para positivo o negativo? Eso es para la K. Si es... Diga. Eso es para la K negativa. Mire, vamos a ver de nuevo. Si la K es positiva, significa que la C final va a ser mayor que la C inicial. Porque está habiendo un aumento o una generación de algo. ¿Sí? Si tenemos que la K es negativa, esta C va a ser, la C final va a ser menor que la C inicial. O sea que está desapareciendo algo. O sea que la concentración se está reduciendo poco a poco. Acuérdense que esto es cuando también igual que esta K positiva o negativa sería en el orden de reacción 0 y 1. Si tenemos el orden de reacción 2, recuerden que ese es el inverso. O sea que mientras más grande se hace, mientras más pequeño, la K es menor. O sea que eso es inversamente proporcional. ¿Sí? En el orden 2. Bien.
aquí, si en este caso hemos colocado el valor de K positivo, ¿sí? Hemos dicho que el cambio de concentración con respecto al tiempo es igual a más K por C. Para nosotros, para este caso, entonces sería, vamos al primero, si K es positivo. Entonces aquí sería negativo C sub 0 sobre T va a ser igual a K por C menos C por T, factorizando aquí C, K menos 1 sobre T. ¿Sí? Entonces sería menos C sub 0 sobre T multiplicado por K menos 1 sobre T igual a C. Entonces tendríamos entonces C igual a este negativo, vamos a meterlo al término de abajo, sería C sub 0 entre multiplicado todo por T, quedaría 1 menos KT. ¿De acuerdo? No sé, mire para ver si usted le dio igual. Ese menos K más 1 sobre T. Bien, perfecto. Si el valor, si K es ahora negativo, ahora si K es negativo, entonces vamos a tener nosotros, se salió. Ya. Aló, buenas. Sí, bueno, mientras se conecta de nuevo el sistema, hagan el mismo cálculo para cuando la K es negativa, mientras yo espero acá. Es decir, si el valor de K, que es la pendiente, si me da negativa de lo que hemos estado explicando, entonces, ¿cuál sería la ecuación?
Profe, Dígame. sería C igual a C sub 0 menos K por T. C Igual a C sub 0 menos K por T. entre, ¿ah? 1 menos K por T. Hace un rato no fue así. Cuando K fue positiva, así fue como que nos dio. No, 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 yo le estoy diciendo que sería C, no, ahorita en la positiva dio C igual a C sub 0 entre 1 menos K por T. C sub 0 entre 1, ¿ah? C sub 0 entre 1 menos K por T. Ajá. Esa dio Y para ahora positiva. Para negativa, a mí me dio C igual a C sub 0 menos K por T. C sub 0 menos K por T. Así. Así le dio usted. Sí. A los demás, Me comí una C aquí. Ya veo. dele que eso con cuarentena y comiendo más, no. No que hago. He comenzado a pesarme yo, más pesado ahora. Ya no me queda la ropa. Qué bárbaro. ¿Y los demás? Bueno, profe, ahora sí me dio C igual a C sub 0 sobre K por T más 1. Lo mismo, pero K por T positivo. Ok, C igual a C sub 0 entre 1 más K por T. Exacto. Perfecto. Eso significa, para los que están allí, que si usted tiene un orden de reacción 1, acuérdense que estamos hablando de una N igual 1, ¿verdad? Eso es lo Sí. que estábamos hablando, ¿verdad? Que dijimos que el cambio de concentración con respecto al tiempo igual a K por C. O sea que el cambio de concentración con respecto al tiempo, es decir, que la orden de reacción R igual a K por C y se ha hecho un balance de masa entre lo que entra y lo que sale. Bien. So, de aquí, si nosotros todavía hacemos más matemáticas en esto, acuérdense que es la C final y esta es la C con que entra eso. Acabamos de hablar de hace un ratito, es que si yo quiero saber qué Profe, tiempo, diga, es que no estamos viendo lo que usted está dibujando. perdón, Nada todavía. Ahora sí. ya, sí. Estaba haciendo hace un ratito lo que usted me acaban de decir, que C es igual a C sub 0 entre 1 más KT. Y en el otro, pero les comentaba que esto fue derivado por una orden de reacción 1. ¿Sí? Entonces, Ambos valores de C. no, acuérdense que una cosa es el reactor y otra cosa es las reacciones.
nosotros estamos haciendo balance de masa en un reactor, que es este, que tiene una concentración inicial C sub 0 y tiene una concentración final que nosotros no sabemos, o que nosotros queremos tener esa concentración final y tenemos la concentración inicial. Vamos a suponer, como hace un rato que dijimos, o dije yo, que usted tenía 500 miligramos por litro acá y usted tenía acá 50 miligramos por litro. Entonces, si usted tiene un valor de K aquí de degradación, supongamos de 0.2 horas a la menos 1, entonces, ¿cuántas horas debe de pasar esa agua dentro de este reactor para que pase de 500 a 50? Y esto es lo que hemos hecho aquí con este balance de masa, asumiendo que mi valor de la reacción se está reduciendo. Yo no tengo que decirle aquí que este signo K es negativo. Y así fue como derivaron esta ecuación. De 500 a 50. Si yo hubiera dicho de 50 a 500, entonces mi K que yo hubiera utilizado era la K positiva, ¿verdad? Sí. Entonces, hasta ahora, o ahora, si yo tengo esta ecuación y yo digo que esto es 500, va a ser igual a 50 entre 1 más 0.2t, yo puedo despejar la t aquí y puedo saber entonces en cuántas horas este valor de 500 baja a 50. Sí. No sé si lo pueden hacer allí, ya que estamos sin calculadora por acá. Sería, bueno, profe, da negativa la T. Ahí el signo es negativo, ¿no? No, Ahí la, pero no está disminuyendo, la K no debería ser negativa. sí, pero fue negativa. Vale, 500. No, acuérdense que El esto punto la 2 ahí derivaron. está- ¿Aló? es que el punto 2 ahí está positivo. ¿Sí? ¿Está bien? Porque así fue como se derivó esto. Bueno, entonces el La tiempo. fórmula era negativa al principio cuando se asumió la K positiva. Ah, sí, es cierto que para la negativa dio la K positiva. Así, sí, al revés. Bueno, el tiempo me da menos 4.5. No puede ser. A ver. Ah, no, perdón. Es que yo lo he puesto mal. Si es el final es 50. Lo que está saliendo acá. ¿Sí? Y acá, ese es el inicio. C sub 0. Aquí es C sub 0 y este es C sub F. Así que el final que yo quiero. ¿Por qué está tan delgada? Ok, Aquí era aquí. C sub 0, digo, C sub F es 50. ¿Sí? Y la C sub F es 500. Ahora sí. da 45 horas. Ok, 45 y sencillo. 45 horas. Pregunta. Profe, la K igual se saca como lo hacíamos anteriormente, ¿no? Sí, sí, la K se saca igual como se hizo. Aquí yo lo único que he puesto es que ya la coloqué el valor. El valor de K ya lo coloqué. Pero lo demás sigue siendo el análisis de laboratorio, como hicimos en la clase pasada. Bien, vamos a que ustedes aquí entonces hagan un ejemplo. ¿Sí? Vamos a suponer que el reactor que estábamos haciendo hace un ratito, en que teníamos la ecuación que C sub F es igual a C sub 0 entre 1 más KT, ¿sí? Tiene una concentración inicial de 150
miligramos por litro. Profe, la ecuación es negativa. ¿Cómo? Es menos KT. Lo que hicimos hace un ratito. Sí, la que calculamos al principio era eh, eh, C inicial entre 1 menos KT. Por eso es que Sí. casualmente en el problema anterior, como Este era decrecía, cuando K es negativa, esta es la ecuación. ¿Sí? ok, entonces ya estamos asumiendo desde el principio que la K es negativa. Cuando K, o sea, es positiva, entonces me da esto. ¿Verdad? Sí, correcto, así lo tenemos. Ok, esto significa hasta ahora, lo que nosotros estamos viendo es que, recuerden que el balance de masa que hicimos fue que el cambio de concentración con respecto al tiempo multiplicado por el volumen era igual al caudal por C, caudal de entrada por C sub 0 menos el caudal de salida que va a ser igual por C sub F, ¿sí? Más o menos R. ¿Sí? Esa es la ecuación, ¿verdad? Donde R es igual a K por C elevado a la N. ¿Verdad? ¿Todavía estamos allí? ¿Estamos de acuerdo? Y dijimos que cuando existe generación, este valor de K va a ser positivo. Cuando existe una reducción o muerte o degradación, ese valor va a ser negativo. Por eso es que este valor aquí yo lo expongo o lo expreso con más o menos R. Profe, lo que yo estaba viendo era utilizar una sola ecuación y si reduce, es correcto esa, la que cuando es positivo, y simplemente cuando hay una reducción se multiplica por menos y ya sabíamos que está habiendo una reducción, ¿no? Sí, lo que pasa es que esto lo que usted estaba mencionando allí o lo que está diciendo es que aquí es para una orden de reacción 1. ¿Verdad? Entonces, para una orden de reacción 0, ¿cómo sería? Nosotros tendríamos que dc dt por v es igual a q por c sub 0 menos q por c sub f. Aquí tendríamos entonces, vamos a ponerle más, supongamos que el k es positivo, k, ¿verdad? Porque c elevado a la 0. Dijimos nosotros que como eso no crece y no, bueno, paso todo para allá, volumen, se me va a simplificar. El cambio de, voy a pasar volumen antes de eliminarlo, pero de todos modos ese volumen se me va a ir aquí. Esto me va a ser igual a 0, porque estamos hablando de que este es un flujo estable. No entra, o sea, entra lo mismo que sale. Entonces, esto sería 0 igual aquí. Q sobre V, ya dijimos que era T. Aquí tenemos T. Y aquí tenemos menos KV. ¿Verdad? Entonces, si yo despejo aquí C sub F, no, perdón, más. Aquí estamos hablando de que el primero es más. Entonces, voy a pasar esto para acá. Sería C sub 0 sobre T menos K sobre V, que es igual a C sub F sobre T negativo. Entonces negativo, positivo, positivo.
y multiplico por T, tendría K por T entre V menos C sub 0 igual a C sub F. Bueno, aquí nuevamente caudal es igual a volumen sobre el tiempo. Aquí yo tengo inverso del caudal. Y todavía puedo hacer un poquito más de geometría aquí, ¿no? Pero ustedes ven que cuando la orden de reacción es 1 y la orden de reacción es 0, estas ecuaciones cambian. Y algo que ustedes van a ver es que la K también varía la unidad de medida. Este valor de K para esto, ustedes ven que tiene una relación con el tiempo para que fue el sistema de nuevo. Pregunta. Por ahora ninguno. Bien, por ahora ninguno. Profe, el volumen sería el del reactor. No. Sí, todo va a ser el reactor. Ok. ¿Salió otra vez? No. No salió No, nada, ¿no? no, todavía no. ¿Me avisa? Ya. Bien, ahora yo voy a colocarle a ustedes allí este problema. Ya iba a comenzar a escribirlo cuando me hicieron la pregunta que si es una sola ecuación única o algo por el estilo. No, que la ecuación va a variar de acuerdo al orden de reacción. Si tengo una orden de reacción 0, ya ustedes vieron la ecuación como iba saliendo. Cuando la orden de reacción 1 fue la que nosotros hicimos. Vamos a suponer que esta es una orden de reacción 1. ¿Sí? Queremos que usted elabore una C sub 0 inicial de 150 miligramos por litro, una K de 2 horas, elabore una gráfica de C, o sea, la concentración versus tiempo. Si el tiempo para hasta de aquí de 0 a 10 horas, desde una C de 150 miligramos por litro. Esta, en el punto anterior, recordemos que en el problema que estábamos hablando, nosotros teníamos que la K era negativa. O sea que esa K es negativa y que el valor de la concentración final nos dio la concentración inicial entre 1 más K por T. En su computadora, entonces ahora hagan eso y me lo enseñan, ¿no? Es decir, cómo queda la curva de concentración versus tiempo. Traten de agarrar valores pequeños para que puedan entonces darle una mejor precisión a esa curva. Ustedes tienen un hoja Excel ahí, así que coloquen en una hoja Excel, tendrían que colocar la concentración inicial, que es 150, y luego la concentración final, que va a ser el que ustedes tienen que calcular a los diferentes tiempos utilizando SK de hora a la menos 1. Cuando estamos hablando de una n igual 1, los valores de la unidad de medida da en horas a la menos 1. Se lo expliqué por esta relación que está aquí, que ustedes tienen K por T, para que esto me sea adimensional. La dimensión es K por T. Necesita entonces, si yo tengo en horas, entonces este valor debe ser en horas a la menos 1. Por eso que el valor de K es hora a la menos 1, para que entonces tengamos un sistema adimensional aquí. Y C sub F, que está en miligramos por litro, va a ser igual a miligramos por litro
entre un valor adimensional, por lo tanto la unidad de medida al final sería C sub 0, C sub F. Entonces los valores de K van a tener unidades de medida que van a depender mucho de qué orden de reacción tiene. ¿Estamos claros, chicos? Sí, profe, una pregunta. ¿Ese símbolo que está ahí significa tiempo? ¿Cuál? El símbolo de la gráfica en el eje X. Este sí, este valor de phi igual a T. Normalmente se utiliza este valor van a encontrar en muchos libros, en muchos textos, este valor de teta. Aquí también. Una de las preguntas era que si el tiempo de reacción es 5 horas, ¿cuánto es el valor de C sub F? Claro que eso lo pueden encontrar utilizando esto mismo. Si ustedes tienen 5 horas, entonces, ¿cuánto va a ser el valor de C sub F? Acá, para allá, qué sé yo, no sé. Podemos hacerlo la gráfica y vamos a hacerlo también. O sea, podemos usarlo gráficamente aquí o de una vez aquí utilizando esa ecuación. En el Excel, bro. Sí, háganlo en Excel. ¿Quién anda por ahí para ver que lo haga? Que lo presente. Vamos a ver. ¿Cómo anda Cristi, Arcia? Cristi, ¿está por allí? ¿Ah? Cristi, no está. Cristi no está. Estoy diciendo que Sí. no se desconectaba. Voy a hacerlo. Pues, dele, Pero pues. Hágalo y me lo va a presentar usted en el Excel. esa K es positiva. Esta acá no es positiva. No, es negativa. ¿Por qué? Okay. ¿Por qué Es que no? esa es mi pregunta. ¿Cómo yo sé cuando la K es negativa y cuando es positiva? Porque lo hicimos hace un rato, 2 veces Sí, lo hicimos. ¿Ah? sí, pero ok, ya lo voy a hacer. No sé qué con la duda. Lo hicimos hace un ratito. Hace un rato estábamos hablando. No ver dónde está. Aquí. Estuvimos hablando aquí de que este valor, si la K es positiva, nosotros derivamos esto y nos dio este valor. Si la K es negativa, entonces tenemos que colocar el valor de K negativo aquí. Ajá. Aquí tenemos que poner el negativo y cuando hacíamos toda la resolución que lo hizo alguien de su compañero, entonces nos daba C sub 0 entre 1 más KT. ¿Sí? Ahora lo que estamos haciendo es viendo ahora este problema. En la cual se está pidiendo que este valor, estamos usando esta ecuación, creo yo, ¿no? ¿Sí? Estamos usando esta ecuación, así que con esa ecuación queremos determinar, hacer una gráfica, que la haga en Excel, colocando diferentes valores de T y colocando que la K es de 2 horas, entonces, y hago para el tiempo de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas, de 4 horas. exactamente, tiene que hasta Okay. 10 horas. Realmente, como usted está usando Excel, póngalo de punto 1 o póngalo de punto 5, algo que sea más definido para que su curva la curva le dé mucho mejor. ¿Sí? Curva o le dé así, porque si usted va a quedar así, no, se ve feo. Dale, no. Listo. Ya se la Entonces, presento. ok, perfecto. Mario, ¿está por ahí? Mario Santana. Aló. Mario Santana. Profesor, ¿puede poner el problema otra vez, por favor? ¿El problema qué?
otra vez. Ah, yo sé que lo escuché. Puede ¿Qué? poner problema 3. Bueno, todavía no hemos llegado hasta el 3. No, el anterior, por favor. ¿Lo que estábamos hablando hace un ratito? ¿Ah? Sí, gracias. Ok. Oye, Modesto no está. O digo, perdón, ¿quién era Modesto? No, Mario. Mario, está por ahí. Yo estoy escuchándolo. Mario S. MS. Aquí. Aquí, ¿Me aquí. escucha? Sí, Ah, dígame. no. Bueno, queremos escucharlo. Ahora cuando ella termine, cuando haga la gráfica, ¿sí? En la gráfica suya, busque el valor, no, calcúlelo. Calcule el tiempo en la cual la reacción, ¿cuánto es el valor de la concentración final cuando el tiempo son 5 horas? ¿Sí? Ok. Perfecto, con alegría, Mario, con alegría. Bien. Ya, lista, chica. ¿Ah? Aló. Voy, profe. Voy. Dale, usted comparte la pantalla ahora ya. Es que todavía no lo he terminado. No puede ser, si eso es rapidito. Sí, Parece pero que es que estamos en tiempo aquí de grabación. voy, profe, es que estaba conectada desde el celular. No, te puedes seguir conectando el celular y Sí, pero conectarse con el por, computador. por eso que estaba aprendiendo la computadora. Van a tener que conectarse con la computadora y utilizarla más de backup el celular. Sí, ya sé para la próxima. Es que de aquí hacia adelante, esto es diseño del sistema de tratamiento de agua. Entonces usted tiene que hacerlo. Ya no van a estar tanto tiempo así de que allí. Bueno, Mario, por lo tanto, por ahora, Mario, está por Dígame. ahí, ya calculaste eso. ¿Cuánto te Sí, dio? me dio 42.86. 42.86. 86. Ajá. ¿Qué unidad de medida tiene? Eh, miligramos por ¿Qué? litro. Miligramos por Ajá. litro. La pregunta era que si el tiempo de reacción es 5 horas, ¿cuánto es la concentración final? 42.86 miligramos por litro. Miligramos por litro, correcto. ¿Qué? Vamos a esperar a su compañera. Va a ver. A los demás les dio lo mismo. Ah, acuérdense que ya ahora sí ya no va a poder tomarle foto al tablero. Oigan, ¿qué pasó? ¿No están por ahí?
¿Cuánto? 13.64. 36.5. 13.64. 13.64. Bueno, profe, 13.636. 13.636. Vamos a esperar a su compañera para ver. ¿Y a quién más le han dado? Voy a apuntarlo. A mí 13. también me da 13.63, profe. 13.64. Oye, entonces, Mario, ¿qué fue lo que usted hizo? ¿Ah? Revise por ahí su número. Es facilito. Cae 2. 5 horas 10. 10 más 1, 11. 150 entre 11. 13.63. Mario. Aló. Mario. ¿Se ve? Ya. Hola. Viene. Listo, pues vamos a ver la explicación de la compañera. Profe, sí da 13.64. Ok, perfecto, gracias. Este es Mario, ¿no? Correcto. Bien, vamos a ver aquí con su compañera. Profe, pero la puse Y ahora le voy a preguntar que si el tiempo... de una en una ¿Ah? hora, que lo puse de una en una hora. Sí, está bien que la haya puesto una hora, pero vamos a ver. Acuérdese que tienen que seguir las instrucciones. Ahí deciría que elaborara una gráfica hasta 10 horas. Hasta 10 horas. Entonces, hasta 10 horas. Sigan las instrucciones. Si no, no le va a ir bien en la carrera de ingeniería. Ya, ahora sí. Ok. Y hubiera sido bonita si le hubiera hecho de punto 1, si usted tiene ahí cómo hacerlo. Póngale punto 1. Póngale el primero, póngale punto 1. En la primera. 0.1. Ahora ponga punto 2 en la segunda. No. Ahora toque las Okay. dos, el punto 1 y el punto 2 y lo arrastra y ya de una vez le va haciendo. No, espérese, toque de nuevo. Toque los dos, el punto 1 con el punto 2. No. Sí, ya voy. Estoy viendo deficiencia en el uso del Excel. Hasta 10. Apenas va por 1.5. Sí, hasta 10. Va por 6. Hasta mañana. Ahí va. Usted vea lo que abajo estaba escrito. Decía. ¿Qué pasó ahora? Demasiado. O sea que mi computadora va a explotar. Tiene que tener paciencia. No, yo tengo paciencia. Lo que no tenemos es tiempo. Pero la computadora, no sé yo. Dele. 10:23. Ahora mismo viene el examen. Pues tienen examen. Se trabó, profe. Frizó. Se frició, sí. Pero estaba bien hace un rato. Déjame ver si lo puedo echar para atrás. A ver.
Se frició. Ok. ¿Alguien más que haya hecho por ahí? Que lo esté haciendo también. Yo lo hice, bro. Ah, Yo lo hice. dale, pues preséntalo tú ahí porque ya se nos congeló a Cristi. Bueno, Deja de compartir para ver. Esa, de mi careta grande. Dígame. ya se puede ver. No se ve nada. Ahora sí, ya está listo. Ahora sí. Usted lo hizo de punto 5 a punto 5. ¿Está bien? Entonces, ahí usted tiene la concentración inicial, 150 miligramos por litro. Y rápidamente entonces podemos ver allí que ese valor va haciéndose asintótico. Sí, va a ir bajando, bajando, bajando a medida que va aumentando el tiempo. Sí, va reduciéndose. ¿Por qué? Porque habíamos hablado de la K negativa. Si la concentración con respecto al tiempo, ahí está reduciéndose. Esa es la concentración final en esa reacción. ¿Sí? Ok, vamos a... ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Vamos a detener la grabación. Eh, Dígame. bueno,